puede tener para la producción de levadura de panificación, o sea, para que la levadura de panificación efectivamente sirva en un proceso de producción de pan, lo mismo a nivel artesanal que a gran nivel, la importancia de la trealosa. ¿Habían ustedes escuchado algo de esto? La verdad es que no. No, profe. ¿No? Bueno, eh, básicamente ahorita vamos a ver los antecedentes y por qué, ¿sí? ¿Por qué es importante la trealosa? A ver, vamos a ver. Estos son algunos antecedentes, ¿sí? ¿Cuál es el papel de la trealosa en levadura de panificación, sí? En general, en la levadura, y dice, aquí está remarcados algunas cosas importantes, o sea, para no leer todo el rollo este, eh, se dice, uno, está tomado de una de tantas patentes que hay por ahí. En este caso es una patente de la Gisbro Gates de los Países Bajos, desde hace ya mucho tiempo, no me acuerdo. Pero la tomé porque de forma muy puntual marca la importancia que tiene la trealosa. Entonces dice, la trealosa, ¿qué es? Es un, es un disacárido, es glucosa, pero con un cierto tipo de enlace, ¿sí? ¿Esto qué es? Es un material de reserva en células vegetativas y en esporas de hongos y legumbres. Sí, dice, sirve principalmente como carbohidrato de reserva durante periodos de no proliferación, o sea, cuando están en estado de reposo las células, en estado no proliferativo, y nada más. Ya. Dice, la trealosa. ¿Cuándo se acumula la trealosa en células? Dice, al final de la etapa reproductiva. O sea, cuando las células ya dejan de crecer en fase estacionaria y entran en fase de retardación del crecimiento, en ese momento empieza a acumularse la trealosa. Y dice, aparentemente ah, tiene importancia en la viabilidad de células en estado de reposo. O sea, dice aparentemente, no es aparentemente, es realmente. Tienen mucha importancia en la viabilidad de células en reposo. Eh, y lo último que dice, eh, esta es la justificación para la propuesta de patente del proceso que está proponiendo una señora Mariana Drisen. Dice, hay una necesidad de producir levadura de alta calidad, ¿sí? Que tenga una alta capacidad de generación de gases, de CO2, o sea que rápidamente este, infle la masa de panificación. Eso es para lo que se le pone con levadura. Entonces el asunto es que se requiere de alta calidad y esa alta calidad está dada por la alta velocidad para eh, aumentar el volumen de la masa de panificación, justamente porque se está generando CO2 a expensas de qué? De la trealosa que tiene acumulado. Entonces, aquí decimos, la biomasa para que sirva como levadura de panificación no es cualquier biomasa, no es cualquier Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Tiene que ser una Saccharomyces cerevisiae que sea cosechada y mantenida en condiciones en donde esté hasta el tope el nivel de trealosa. Esa es la importancia de la trealosa. Y aquí tiene que ver mucho con el proceso de producción de levadura de panificación, o sea, cómo se logra una levadura de alta calidad que tenga esta capacidad de rápidamente expandir el volumen de la masa de panificación. Pues, hay que buscar que tenga un nivel muy alto de material de reserva.
¿sí? Que es la trealosa. Esos son los antecedentes que aquí vienen micro resumidos, ¿sí? Sí se entendió qué es para qué o por qué es importante eh, la trealosa en el caso de un proceso particular como la producción de levadura de panificación. Sí, sí se entendió, ¿no? ¿Sí Sí, o no? profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pues contéstenme, aunque sea brevemente, no me dicen sí, no, quién sabe, tal vez. No, 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 díganme sí o no. Bueno, aquí es dentro de los antecedentes que se dan, en este caso, como les estoy mencionando, esto es un caso de estudio que es parte de lo que sería un examen que se les pide a los alumnos y mínimamente para que no tengan que hacer grandes búsquedas, se dan las cosas más elementales, más rápidas sobre lo que va a sustentar el, la- el estudio de este caso, en este caso de producción de la de planificación. Entonces aquí se ve cuál es el proceso de acumulación de trealosa. Se acumula por un complejo trealosa sintasa, ¿sí? Y básicamente resumiendo, es la glucosa, ¿sí? Se transforma a UDP, fosfato glucosa, y esa entra al complejo y de ahí se sintetiza trealosa, ¿sí? Y esta trealosa, aquí se remarca, sirve, entre otras cosas, no nada más para producir rápidamente CO2 para inflar la masa de panificación, sino cuando ésta se congela, por ejemplo, eso pasa muchas veces en algunas formas de venta de la levadura de panificación, resiste al congelamiento y también a la deshidratación, o sea que la levadura se llama seca activa, ¿sí? Puede mantener eh, alta tolerancia a la desecación si tiene niveles muy altos de peróxido. Bien, aquí en este caso se comprueba que realmente hay una correlación entre el contenido de trealosa intracelular y la supervivencia después de la congelación. Entonces aquí se ve lo del contenido de trealosa en dos casos. Por ejemplo, aquí va de 120 a 220 miligramos por gramo de células, o sea, tiene un contenido importante de este material de reserva, ¿sí? Y eh, se ve el porcentaje de sobrevivencia, que entre más alto sea el contenido, mayor es la sobrevivencia, hasta 80%, ¿sí? Entonces, dice uno, ok, está justificado de que se produzca levadura con alto contenido de trealosa, ¿sí? Experimentalmente, ¿qué hay de antecedentes? ¿Cómo se acumula la trealosa, por ejemplo, en un cultivo por lote? Estos son datos de un cultivo por lote y se ve que cuando se alcanza una baja velocidad de crecimiento, se en fase de retardación del crecimiento. No, o no sé. Ay, sí, se cortaría. Se interrumpió. No, todo bien. Siguen ahí porque aquí Sí, sí, hubo sí, todo bien. Sí, interrupción. profe. A Había ver, un examen. Sí. No, 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 está bien, es que sí hubo un pequeño bajón aquí y pensé, digo, a lo mejor se interrumpió la red, pero no. Entonces, seguimos. Este es datos de un cultivo por lote, en donde se ve que cuando se llega después de la fase exponencial de crecimiento, en fase de retardación y en fase estacionaria, o sea, cuando la velocidad específica de crecimiento es muy, muy baja, es cuando se produce la mayor acumulación de trealosa a niveles muy altos. Aquí está
del 5% del peso total de la biomasa es cerealosa, o sea que tiene muchísimo material de reserva. Entonces dice uno, bueno, entonces el estado fisiológico donde conviene producir este, levadura de panificación de alta calidad, el estado fisiológico es cosechar a la célula a muy baja velocidad de crecimiento, o sea, ese es el estado fisiológico que nos interesa, muy baja velocidad específica de crecimiento. Bien, ahora, esto, ¿cómo se logra? O sea, ya se tienen los antecedentes, ya se ve la lógica del proceso y decimos, a ver, podemos manejar cualquier concentración, por ejemplo, si vamos a trabajar esto en régimen continuo, que normalmente una de las alternativas de producción de levadura de panificación es hacerlo en régimen continuo. Y decimos, a ver, ¿qué influencia o qué impacto tiene el suministro de nutrientes de sustrato en el comportamiento fisiológico de la levadura de panificación? Entonces, aquí se da este otro antecedente. ¿Qué pasa con Saccharomyces cerevisiae que nos limita el proceso de producción? El fenómeno que ustedes deben de haber ya conocido, ya lo han de haber visto en, en- ay, ¿cómo se llama esto? En bioquímica microbiana, o no sé cómo se llama el curso ese. ¿Vieron algo de represión catabólica? Sí, Sí. Bueno, entonces, este es el fenómeno de represión catabólica que ya lo conocen. Y en este caso, la represión catabólica que sufre el Saccharomyces cerevisiae es por eh, el efecto de la velocidad de suministro de glucosa. O sea, cuando la velocidad de suministro es mayor que la capacidad de procesamiento de esa glucosa que se suministra, el microorganismo ya no puede llevar a cabo la respiración oxidativa y tiene que canalizar parte de toda esa glucosa que se traduce en poder reductor hacia etanol. Entonces, todo ese poder reductor lo canaliza, en este caso, Saccharomyces hacia etanol. Etanol que tiene un alto contenido energético y hacia allá se va parte del poder reductor. Y solamente una parte la sigue procesando por cadena respiratoria, ¿sí? Entonces, de forma gráfica, dice uno, ¿qué pasa? Por ejemplo, en un proceso continuo. ¿Qué pasa con eh, el comportamiento fisiológico del Saccharomyces cerevisiae? Conforme aumentamos la velocidad de dilución, estamos aumentando la velocidad de suministro de glucosa. Al principio, el microorganismo crece muy bien, tiene un rendimiento celular alto, porque está transformando la glucosa por vía respiratoria básicamente a masa celular. La mayor parte del sustrato se va a estar a biomasa. Va aumentando la velocidad de consumo de oxígeno, pero en determinado momento, a cierta velocidad de dilución, se impacta la velocidad específica de consumo de oxígeno, o sea, se afecta cadena respiratoria, hay represión catabólica y ahí empieza a caer la velocidad de consumo de oxígeno y empieza a generarse mucho más CO2 por vía fermentativa del que se producía por vía oxidativa. Entonces, cambia esto que se llama RQ, que es la cuota respiratoria, que es una relación entre velocidad de generación de CO2 y velocidad de consumo de oxígeno. Entonces, se dispara la producción y este es un reflejo de que algo pasó aquí con el fenómeno de represión catabólica. O sea, se repercute, pero muy severamente en el comportamiento del microorganismo
y aquí se va para abajo todo el rendimiento, ¿sí? Porque ya se desvió la fermentación y ya no va todo lo que debería de ir hacia masa celular, se va para otros componentes que son, este es el efecto de dilución, la velocidad de dilución, el metabolismo de sacarones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que causa que el rendimiento celular se venga para abajo? Pues que la biomasa que aquí se producía y que estaba utilizando prácticamente todo el sustrato es estos puntos verdes, ¿sí? En determinado momento, cuando se alcanza una velocidad crítica, que corresponde a una concentración crítica del sustrato, viene, empieza a aparecer el efecto Kratky, que es represión catabólica, y entonces empieza a desviarse la fermentación hacia etanol y CO2 aquí, y se empieza a acumular etanol, empieza a acumular etanol, 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 y entonces, evidentemente, parte del sustrato ya se va para producto, para este proceso fermentativo, por vía fermentativa, y la biomasa se cae. Entonces dicen, entonces hay que tener cuidado con la máxima velocidad que podemos trabajar en el sistema para evitar, o sea, para librar lo que se llama el efecto de presión catabólica. O sea, no podemos trabajar por encima de velocidades de dilución críticas, ¿sí? Entonces, no se les olvide, todos son antecedentes como para que tengan elementos en el momento en que diseñen el proceso. Sí, ahora, ¿qué sistemas alternativos tienen para la producción de células con elevado contenido de trealosa? Y la pregunta es, ¿la producción masiva de células necesariamente debe ser continua? Pues eso se lo tienen que responder ustedes. Dice, para productos de valor agregado intermedio, o sea, el caso de producción de levadura no es un producto de alto valor agregado, como es el caso, por ejemplo, de algunos compuestos farmacéuticos, este, o de vacunas, o de algún tipo de antibióticos en particular que son de alto valor agregado. Entonces ahí, en los de alto valor agregado, este, no hay que cuidar mucho el costo del proceso de producción, sino más bien el proceso de recuperación y purificación, que es lo que se lleva más recursos. En, en caso de productos de muy bajo valor intermedio, por ejemplo, eh, proteína unicelular, o sea, proteína forrajera, ahí sí importa mucho reducir el costo del proceso, porque del proceso de producción, porque es el que en proporción es el que más afecta al costo total del producto. Y entonces hay que producirlo masivamente y eso es lo que ocurre con los productos de bajo valor agregado, que tiene que producirse a gran escala. Pero en productos de valor agregado intermedio, como es este caso de la panificación, pues hay que cuidar las dos cosas, ¿sí? Una cosa es el proceso de producción y también el proceso de recuperación. Pero en el proceso de producción, aquí la parte importante es cuidar el estado fisiológico en donde deba ser cosechada esa biomasa para capturarla en el momento en que está en su pico, la, la contenido de cereales. ¿Sí? Entonces decimos, ¿qué alternativas hay? Puede ser un proceso continuo, pero también pueden emplearse sistemas intermitentes, por ejemplo el fed batch, en donde se manejan células de alimentación especiales. Los sistemas fed batches los vamos a ver más adelantito, porque para este tipo de productos de valor agregado intermedio,
los feedback son muy recomendables. Eso analizaríamos en su momento por qué son recomendables. Entonces, feedback, los sistemas feedback los han manejado pues, en algunos de sus cursos. ¿Sí saben lo que son los sistemas feedback? ¿Los O han sea, oído? sí sé qué es, pero no los hemos visto así en físico aún, pero he trabajado con ellos, pero es un sistema de alimentación semicontinua, en donde Ajá, podemos almacenar, bueno, hacer que obligar a que las células almacenen dentro de ellas el producto que pues, queremos y seguirlas alimentando hasta que en algún momento pues ya queramos recuperarlo, que es cuando se acaba pues el ciclo del sistema. ok. Sí, ese, a grosso modo, ese es una explicación de un sistema feedback. Hay muchas variantes de feedback que vamos a ver en detalle. Entonces, en este caso, diríamos, a ver, ¿qué alternativas hay? Y se le da al alumno, ¿qué alternativas? Tienen esta, reactores en cascada. ¿Por qué reactores en cascada? Porque decimos, podemos nosotros separar estados fisiológicos celulares en el espacio. O sea, en este primer reactor podemos tener al microorganismo creciendo a muy alta velocidad, ¿sí? Entonces se dan condiciones de producción, flujos de suministro, velocidades de dilución, para que el sustrato crezca a la máxima velocidad permisible, ¿sí? Sin llegar a lo que se denomina el efecto Crabtree. Entonces, esa es la limitante para trabajar en esto. Y después esas células se pasan a otro tanque en donde se busca justamente el estado fisiológico en donde se acumule toda la trealosa en este caso hasta su máximo. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí un estado fisiológico 1, una MU1, muy alta para rápida producción de células, y otra MU2, en donde ya tenemos muchas células, pero lo que buscamos es cambiar el estado fisiológico, bajarlo hasta que, para que se acumule la mayor cantidad de treómeros. Esta es una alternativa. Esta es otra alternativa, sí, porque con recirculación interna o externa de biomasa, nosotros estamos aumentando la masa reactiva y estamos manipulando la velocidad específica de crecimiento que va a tenerse en este reactor, de tal manera que ahí tengamos una muy baja y una alta concentración de trealosa. Puede ser o pueden ser sistemas más complejos, en donde aquí, de nuevo, los separemos en los estados fisiológicos en el espacio, en una alta velocidad de crecimiento, en otra baja velocidad de crecimiento, y esta es la que cosechamos y sacamos aquí la purga, que es donde tenemos la principal cantidad de células con alto nivel de trealosa. Entonces, tienen varias alternativas continuas. O sea, entonces se dice, pueden usar esto, pero también pueden emplearse un feedback con células de alimentación especiales. O sea, no con una simple célula o una simple velocidad de suministro de nutrientes al reactor de forma intermitente, sino con diferentes patrones de alimentación, buscando justamente que haya una acumulación muy alta de biomasa y que esa biomasa tenga un nivel muy elevado de luz, ¿sí? Entonces, este es el caso. Entonces, le estaba explicando cómo es un examen de este tipo. Y básicamente, en un examen se dice, hagan la propuesta del mejor sistema de reacción continua, función de operación. En este caso dice, háganlo continuo. Y tienen todas estas alternativas. Pues dicen, esta es mejor que esta, o esta es mejor, o en vez de esta, es mejor esta. Porque eso no es decisión del alumno, ¿sí? En eso, a eso se refiere
el término estudio. O sea, quienes tienen que hacer el estudio son los alumnos. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, Entonces, aquí se da la información básica para que puedan trabajar en cualquier sistema. Y se dice cuáles son los criterios de diseño que nos importa, pues que el sistema sea altamente productivo. ¿En qué? En células, porque es lo que vamos a producir células, no cualquier clase de células, sino células con alto contenido de celulosa. Estas son algunas de las propiedades del microorganismo del sistema y hay que fijar, dependiendo de lo que quieran producir, cuál sería el KLA requerido, o sea, qué tanta velocidad de transferencia de oxígeno necesitamos para satisfacer la demanda. ¿Sí? Entonces, así son los exámenes, en este caso, que dicen, esto es lo que tenemos, queremos tener un output de biomasa, por ejemplo, de 100 kilogramos diarios, y por lo menos necesitamos que tengan 130 miligramos de celulosa por gramo de sal. ¿Sí? Sí, por gramo de sal. Ya. Entonces hay que establecer el sistema y decimos, se fija, ustedes pueden producirlo a partir de lo que quieran, pero decimos, vamos a usar milaza de caña y la concentración citrato que vamos a usar es de 90 gramos. Y sale y vale. Entonces se les da y empiezan a hacer todo el estudio, a tratar de entender los antecedentes, por qué es importante trabajar. Y una vez que ya tienen toda esta información, lo que tienen que hacer es procesar diferentes sistemas. Y de ahí, dependiendo de las condiciones y bajo criterio básicamente económico, de productividad, de rendimiento, es decir, cuál es el más conveniente. O sea, se sustenta argumentalmente y se sustenta con base en datos eh, calculados para cada sistema. Es decir, aquí están las pruebas, aquí están los resultados que tienen con cada caso. En estas condiciones, el que más conviene es el que sea. Eso ya decide cada alumno con bases argumentales. Entonces, ese es el tipo de examen que se hacía en este caso, porque se les decía, ahí está su caso de estudio, tienen tantos días para estudiarlo, analizarlo, hacer todas las propuestas, simular cada sistema y con base en los resultados de simulación y su criterio, hacer las propuestas bajo tales criterios. Eso se acabó. Entonces, no, estos sistemas, diversos tipos de exámenes, ¿no les gustan? ¿Creen que sean interesantes o prefieren los de llenar bolitas, por ejemplo, en un examen? O de hacer exámenes ¿cómo se llama? De confusión múltiple, o muchos de los que se ponen. A ver, nada más quiero ir, esos son los exámenes que yo propuse, que se hicieron, que los resultados que se tuvieron con esos grupos a los que se le aplicó, a mí me sorprendieron porque se ve que son muy buenos alumnos, que son muy analíticos, muchos alumnos, no todos por supuesto, pero a mí me gustó, pero yo no sé ustedes qué pensarían si yo les pusiera un examen de este tipo. ¿Lo quieren así o quieren uno más simplón? Díganme, ¿qué pasó? me gusta el más simplón, o sea, es que sí está padre, pero sí es de una semana de estarle ahí pensando nomás a cómo hacer que funcione el programa en matemática y después de ahí, no sé, yo supongo que el criterio sería de la que tenga mayor producción de biomasa, yo por lo menos me iría más por ese lado, de que tenga una buena dilución, una alta velocidad de dilución y más producción de biomasa, pues yo elegiría que me diera ese sistema
pero pues para llegar ahí en matemática me tardo, me tardo un rato. Pues sí. Y por eso ya, teóricamente, para esto pues, ya tienen los simuladores, o deben de tener los simuladores ya preparados, ya trabajados. O si tuvieran un simulador de otros, pues tienen que analizarlo. ¿Sí? Decir, bueno, yo no lo hice, me lo prestó aquí un compañerito, ¿sí? Este, y, y yo probé todos estos sistemas y no tuve que hacer el simulador porque no se me da muy bien esto de matemática, pero aquí lo importante es la capacidad de análisis que tengan de los resultados que tengan cada sistema. Pero bueno, entonces la opinión de esta Ana Paola es que mejor uno bien simploncito. ¿Los demás opinan lo mismo o les Sí, gustaría un yo también. examen? Bueno, un trabajo, sería un trabajo un poquito más profundo. Es un trabajo de ingenieros. No se les olvide que ustedes no están en la carrera de VPN, son biólogos, supuestamente son ingenieros. Entonces, este tipo de cosas es más, este tipo de exámenes son más de ingeniería, ¿sí? Más de usar la portátil, la, la computadora portátil, ¿sí? Más que la laptop, la portátil es la que importa, porque tienen que hacer análisis. Pero bueno, entonces, como ya vamos a regresar a lo presencial, les voy a poner un examen más simploncito como quieren Ana Paola. Pero no va a ser tan simploncito, ¿eh? Ya estuvo bueno el examen simploncito. Va a ser un simploncito, este, bis. O sea, no tan simplón. ¿Están de acuerdo? Sí, Díganme profe. si Profe, sí, si sí, no, profe. Sí, ay, profe. díganme algo como un demonio que no dice nada. Ni que sí, ni que no, ni que quién sabe. Ah, sí Bueno, estamos de acuerdo con el examen simploncito. ¿sí? ¿Quién dijo que simploncito? A ver, aquí Yo. hay quien es yo. Ah, es Rebeca. Es que como no los ubico. Y otros me contestan nada más poniendo caritas que no sé qué significan. Por ejemplo, ese Gabriel me pone ahí una carita que yo no sé si es tristeza, de alegría, de risa, de burla o de no sé qué. ¿De qué era esa carita, Gabriel? De risa. ¿De qué? De risa. ¿Y de qué le daba risa? A la carita. No, de lo de Simplón. Ah, lo de Simplón. Y esta Rebeca, aquí, esa carita con dientes, ¿qué significa? De que sí queremos un examen simplón. Bueno, anden pues. O sea, les pondremos uno Simplón. Pero estos son exámenes para ingenieros, estos que ponen. Pero bueno, les pondremos unos Simploncitos. Y ahora vámonos con. Ay, ¿a qué horas son? ¿Esto a qué horas acaba, eh? Empezó a las 7:30. Ah, a las 9. Entonces, déjenme pasar, salir de aquí. No salgo de aquí, acá ya me salí. Entonces, ya hemos visto muchos sistemas continuos y ahorita que estamos hablando de sistemas feedback, déjenme ver si encuentro sistemas feedback. A ver. O sea, yo tomo de antecedente lo que ustedes ya saben, o lo que me dice, por lo menos lo que decía esta Ana Paola, que ya lo habían visto, los sistemas feedback, o por lo menos tenían idea de que era un sistema feedback. ¿Los demás tienen idea de lo que es un sistema feedback? ¿O nada Sí. más?
¿Sí? ¿Todos ustedes? ¿Dónde lo vieron esto? Micro de Microbiología de procesos. Microbiología procesos. de procesos. ¿En qué? En microbiología Microbiología de de procesos. procesos. ¿Microbiología de qué? De procesos. Ah, de proceso. Ah, en micro. Ok. Microindustrial, pero nada más platicadito, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver estos sistemas de reacción que se llaman sistemas de reacción con volumen en expansión. ¿Qué quiere decir? Todos los sistemas continuos que hemos visto hasta el momento consideran que el volumen del sistema de reacción es constante, o sea que no cambia. Podemos meter flujos a cierta velocidad y sacamos algunos flujos, los retornamos y hacemos todo lo que queramos con los flujos de entrada, de salida al sistema, pero siempre mantenemos el volumen de operación y así lo analizamos con un volumen constante. Pero estos sistemas de reacción tienen una peculiaridad que son sistemas con volumen que se está expandiendo. O sea, el sistema se expande. Aquí, a ver, esto, como esto lo estoy tomando de lo que eran las notas del curso en línea de la época de la pandemia, decía, el tercer parcial versará sobre sistemas de reacción con volumen de expansión. Entonces, para ellos se les enviará un archivo con 3 casos de estudio para que después de analizarlo resuelvan uno de su elección. Bueno, no sabe qué se referiría a esto, pero el asunto es que tenemos estos sistemas de reacción con volumen de expansión y tienen sinónimos, a veces se manejan como sistemas de reacción de volumen variable. Cultivos por lote alimentado, ¿no? O cultivos fed batch, ¿sí? Son procesos también intermitentes, o sea que se trabajan eh, durante un tiempo con una alimentación, y llega en un determinado momento, se alcanza el volumen final del reactor y después se descarga y se vuelve a reiniciar. Esos son sistemas fed batch repetidos o se llaman también sistemas fed batch este, intermitentes o sistemas intermitentes. A ver, ¿cuál es la definición y los tipos convencionales de bioprocesos fed batch? Ah, por cierto, el tercer parcial va a ser de esto, de sistemas fed batch con volumen de expansión, aplicados justamente a algún caso de estudio, pero más simplificado, vamos a decir. Lo vamos a simplificar para la petición popular, lo vamos a hacer más simplificado. Entonces, ¿qué es esto? Ah, bueno, esto está tomado por ahí de algún libro de texto, en donde se refieren a los tipos convencionales de procesos fed batch y hablan de qué tipos de procesos hay, qué tipos de estrategias de alimentación, estos tipos se llaman tipos o estrategias de alimentación, también se llaman células de alimentación. O sea, de qué manera se va a ir cambiando el suministro de nutrientes al recorte batch, ¿sí? Esto se aplica fundamentalmente en lo que se llaman cultivos de alta densidad celular, ¿sí? Como es el caso de producción de masa celular. Y nada más hablan de dos variantes, dos tipos de procesos.
un fed batch con alimentación constante, con suministro constante de nutrientes, o un fed batch con suministro exponencial de nutrientes. Punto. Nomás manejan estos dos. Hay más. Y vamos a ver. A ver, aquí viene una explicación que la pueden leer. A ver si se entiende. Si lo están leyendo, ¿se entiende lo que dice aquí? A ver, Pero estoy leyendo. lo están leyendo. A ver, ¿quién lo está leyendo? ¿Quién me dice si está todo claro? O que me digan qué dice. A ver, Esaú. Esaú, ¿está ahí? Aquí estoy. A ver, Esaú, a ver, a ver, explíqueme, según esto que viene en el recuadro azul, ¿qué es lo que entiende por fed batch en el sentido más amplio? Bueno, se define como una técnica operacional en los procesos biotecnológicos, que es donde uno o más nutrientes son añadidos al bioreactor durante el cultivo. Y bueno, aquí menciona que uno de los productos remanentes en el bioreactor bueno, hasta que quede un producto remanente en el bioreactor, que es similar a lo que nos comenta nuestra compañera, que hay una acumulación. Inclusive esta acumulación, bueno, podría generar una inhibición. También menciona que este cultivo es superior al batch, Ajá, porque aquí controlamos las concentraciones de los nutrientes y cómo afectan a los rendimientos, productividades del metabolito. Y aquí vuelve a mencionar de la inhibición, pero aquí ya es por catabolito. ok. Entonces, básicamente, decimos aquí, hay un suministro que puede ser, la estrategia de suministro puede ser muy variada, o sea, la forma en que se suministra, y lo demás lo que sigue es que el producto queda ahí almacenado, o sea, hay suministro, hay acumulación del producto cualquiera que sea, y ese producto solamente se recupera hasta el final del proceso, que es cuando se alcanza el volumen final. ¿Sí? Menciona alguna de las ventajas que es superior a los batch, particularmente cuando se presentan en el proceso fenómenos de inhibición por sustrato, o sea, si se trabaja en un batch con alta concentración de sustrato, puede presentarse, si ese sustrato es inhibitorio, inhibición del crecimiento y entonces se retrasa mucho el tiempo de operación del proceso. O si se presenta represión catabólica, como ocurre en el caso del levadura de panificación con el efecto Crafter, ¿sí? Entonces, esto es básicamente una definición de lo que es el fed batch y hablan de de dos estrategias de cultivo. Cuando el suministro es constante o exponencial. Eso es lo que dicen estos textos, pero vamos a ver que no necesariamente. A ver, dice. Es otra explicación de esto. Este tipo de sistema se ha utilizado empíricamente, o sea, antes de conocer las bases que permiten el cálculo, el diseño de este tipo de sistemas, ya se utilizaba, pero de forma empírica, ¿sí? Esto tiene más de un siglo, mucho más, sí, más de un siglo, que se está utilizando. El sistema feedback se utiliza desde finales del siglo XIX, principios del XX. Desde entonces se empezó a trabajar justamente para producción de levadura de panificación, ¿sí? Y en los décadas de los 70
es cuando empezó a hacer su descripción matemática de las variantes de este tipo de fermentación, y genéricamente se llama Fed batch. Aquí de nuevo se explica lo que ya mencionó el compañero, que en este sistema hay entrada, pero no hay salida de materiales, ¿sí? Como hay entrada y no salida, pues el volumen está expandiéndose, es un volumen variable. El conjunto de ecuaciones. Aquí dice que independientemente de la forma en que se suministre el sustrato, las ecuaciones generales de balance son las mismas para cualquier tipo de. Ahora sí, vamos a ver que aparte de los procesos que se mencionaba en la diapositiva anterior, que decía que hay dos tipos dos estrategias de suministro, o la alimentación constante o la alimentación variable. Vamos a ver que no es así nada más. Decimos, a ver, eh, estamos suministrando a un sistema, a un volumen determinado, eh, sustrato. ¿Cómo lo suministramos? Bueno, a un flujo, pero ese flujo de medio de cultivo tiene una cierta concentración de sustrato. Entonces, estrictamente la carga o el suministro, que es el flujo por la concentración, puede tener ciertas variaciones. Entonces, decimos, para empezar, la carga está dividida en dos variables, el flujo y la concentración. Entonces decimos, a ver, nosotros podemos tener un tipo de fed batch, que le llamamos fed batch lineal, ahorita explicamos por qué es lineal, en donde el flujo es constante y la concentración que se está suministrando es constante. Entonces decimos, no, pues entonces este es un suministro constante y se aplica principalmente en procesos de acumulación de metabolitos secundarios, ya sea intra o extracelular. Hay otro en donde dice, el suministro se sigue manteniendo constante, o sea, la concentración que se va a alimentar es constante. Lo que cambia es el flujo, y el flujo ahora es variable. Normalmente es exponencial, porque como el crecimiento celular varía exponencialmente, dice, bueno, para ajustar esa demanda exponencial de nutrientes, vamos a suministrar esos nutrientes de forma exponencial. ¿Manejando qué? El flujo. Entonces, tenemos que el flujo por la concentración va a ser una carga que varía exponencialmente. O sea, está aumentando exponencialmente. Y tenemos esta otra variable que se llama fed batch exponencial. Esto se aplica en producción de proteína celular. Pero decimos, ¿son las únicas alternativas? No. Nosotros podemos trabajar con un flujo constante, pero manipulando la concentración. O sea, lo que podemos o hacemos variar es la concentración. Entonces tenemos que la carga, que es flujo por concentración, es variable, pero varía como en forma de gradiente. ¿Quién va a dar el gradiente? La forma en que nosotros manipulemos el cambio en la concentración de alimentación. Entonces, se aplica para muchísimas cosas, ¿sí? Tenemos otro, aquí le ponemos FBTB, es fed batch, todo varía, o sea, varía absolutamente todo. Tenemos que el flujo es variable y la concentración es variable. Esto se usa para sistemas, o se puede usar en sistemas de tratamiento de aguas residuales, que es
se llama fed batch secuencial. ¿Sí? Entonces, es una alternativa. Pero tenemos 4 posibilidades, porque son 2 variables y la combinación de esas 2 variables nos va a dar diferentes estrategias de alimentación. Entonces, dependiendo de qué manipulemos, si el flujo o la concentración o ambas, vamos a tener 4 estrategias de alimentación. ¿Sí? Esto también ya se los había explicado. Creo que esto lo vieron con esta Tita, o lo están viendo con Tita, con la maestra Tita, o con quién lo vieron. ¿Dónde están? Que no lo- Creo que esto no lo habíamos visto, la verdad. O sea, ¿No? sabíamos que había fetbatch, pero no que había tantas variables. Ah, bueno, ok, vamos a ver todas estas variables, ¿sí? O sea, lo que normalmente se maneja son estas 2, pero no, hay más. Hay más. Y esta es bien importante, es de alimentación en grano. Y esta es muy interesante también. Bueno, entonces, a ver, aquí se explica variantes del sistema fed-batch en función de las 2 variables que rigen a la carga. Esto es la velocidad de carga, que es flujo por concentración, ¿sí? Y estas son las 2 variables. Flujo que varía en el tiempo y SR que varía en el tiempo. Si esta no varía, pues X es constante. Si esta no varía, pues S es constante. O si varía cualquiera de estas, van a estar variando en el tiempo, que es el caso de estas. Entonces, queda claro que hay por lo menos 4 variables de fenómeno. Entonces, decimos, a ver, ¿qué hacemos con un sistema de reacción con volumen en expansión? Pues simple y sencillamente hacemos lo que ya sabemos, que es balances generales de masa. Vamos a ver cuáles son los balances globales que rigen el sistema. Entonces, vamos a manejar estas definiciones, que son la masa total en un sistema de volumen. Es el volumen que está variando por la concentración celular, que también está variando. Entonces, la masa total de todo el sistema está variando, le llamamos X mayor. ¿Sí? Otro término es el volumen que varía por la concentración de sustrato. Que varía es S mayúscula. Sí, es la masa total del sustrato en el sistema. O el producto, los productos es V por P, en donde P mayúscula es la masa total del producto. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos 2 variables. Varía más de 2 variables. Una es el volumen y otro es cada uno de los componentes. En este caso decimos, vamos a hacer el balance global. Entonces decimos, anteriormente decíamos, el volumen es constante y multiplicamos por dx en dt. Aquí decimos, no, porque es la derivada de 2 variables. Es dv por x en dt. Pues decimos, la derivada de esto es dx por números que AD. Decimos, a ver, ¿a qué va a deberse la acumulación de biomasa? 1, al volumen está cambiando, a la biomasa está cambiando, pero ¿a qué velocidad está cambiando cuál es la velocidad de reacción? Sí, aquí decimos, de biomasa no hay transporte porque no se está metiendo biomasa ni está saliendo biomasa. La biomasa solamente está creciendo o muriendo. Entonces, esta ecuación de balance es tan sencilla como B por X por 1 menos KD. Pero si B por X le llamamos X, es la variación de la masa total, la masa celular total en el sistema, es esta X, que es B por X por 1 menos KD. Esto es una ecuación bien sencilla. X en dt es X por 1 menos KD. Para el sustrato es la misma cosa. Está variando el volumen y la concentración.
Entonces la variación de este término es F por SR, porque aquí sí estamos suministrando, pero no hay salida, nada más hay consumo. ¿Quién lo consume? Pues la masa total, la masa celular total que hay en el sistema. ¿Sí? Entonces, tenemos que es una ecuación también bien sencillita de S de T, F por SR menos QS por X. ¿Sí? X grande, o sea, masa total, masa celular total. Y del producto es la misma cosa, derivada del volumen del producto, en DT es QP por la masa. Y si se dan cuenta, las ecuaciones generales son muy sencillas. No hay problema. Aquí decimos, ¿qué es lo que va a cambiar? Decimos, el flujo puede ser constante o variable. Si es constante, pues esto no tiene problema. El sustrato debe ser constante o variable. Si es constante, no hay problema. Esto es un suministro constante. Y un consumo que va variando dependiendo de la masa celular que se está acumulando. ¿Sí? Este, y, y ya, pero en general estas ecuaciones son válidas para cualquier sistema de los cuatro elementos. Para cualquiera de los cuatro es válido. Pero estas son globales. Pero decimos, a ver, ¿y cuáles son las ecuaciones volumétricas? ¿No? ¿Cuáles son estas? Decimos, partimos de esta para biomasa. Dx en dt es Bx por menos kd. Pero decimos, ¿cuál es la derivada del producto de dos variables? Eso se lo saben hasta de memoria, hasta cantadito. Dicen es la derivada de la primera por la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. O sea, es b por dx en dt más x por dv en dt. Esto es igual a esto. Simplemente lo están eh, dividiendo esto, ¿sí? De la derivada de las variables. Pues es esto. Y ahora, pues, a ver, si dividimos entre b, todo esto seguro que ya lo vieron con Tito, pero bueno, aquí lo estamos recordando. Entonces decimos, dividimos entre el volumen y decimos otra cosa para empezar. ¿Qué es lo que produce la variación en el volumen? dB en dt. ¿A qué se va a deber que cambie el volumen? Pues al flujo, no hay más. Entonces, dB en dt, esta dB en dt es F. Y F entre B, ¿sí? Va a ser D. Entonces, bajo estas consideraciones decimos ya, simplificamos esto, decimos dx en dt es x por mu menos kd menos d. ¿Sí? O sea, x por mu menos kd menos f entre b. Es una ecuación bien sencillita que se parece mucho a la de un sistema continuo. Aquí existe el término de dilución. ¿Hay dilución? Sí, se está diluyendo porque estamos aumentando o suministrando un cierto flujo y está cambiando el volumen. Entonces, lo que hay ahí de biomasa se está diluyendo, lo que hay de productos se está diluyendo. O sea, la biomasa está creciendo, se está muriendo, pero también se está diluyendo. ¿Por qué? Porque estamos alimentando medio líquido que produce la dilución. Para el sustrato se hace lo mismo, ¿sí? Es la derivada del volumen del sustrato, que es igual a B por dc de T más dc de T por X. Hacemos lo mismo que aquí y llegamos a esta ecuación que es D por SR menos S o F entre D por SR menos S por X. Y para producto es lo mismo, ¿sí? Para producto es lo mismo y tenemos que Q por X, digo, depende de es igual a Q por X menos S. Estas son las mismas ecuaciones que aquí canciones.
las líneas volumétricas. ¿Sí? Aquí lo único que va a cambiar es el flujo es constante, la concentración de sustrato alimentado es constante, o alguna de estas expresiones. Y eso es lo que va a cambiar en sistemas particulares de reacción. Entonces, este ya es el resumen de las ecuaciones volumétricas que tenemos. Son 4 ecuaciones, digo 3 ecuaciones porque no estamos considerando biomasa, sustratos, pero nos falta la de oxígeno. La de oxígeno, esa, no hay problema, la pueden sacar también sin mayor problema. ¿Sí? Entonces tenemos que la velocidad de acumulación volumétrica de biomasa, sustrato y producto va a depender de esta que ya habíamos visto, menos F entre B. Entonces, este F es F de T, puede ser constante o variable. En este caso del sustrato es F de T, puede ser R de T. Pueden ser constantes ambas, o variable una y constante la otra, o constante esta o variable esta, o las dos variables. ¿Sí? Y la acumulación de producto va a depender de cómo varíe F. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros en estas ecuaciones, dependiendo cómo manipulemos flujos y concentraciones, vamos a poder tener las 4 figuras. ¿Sí? Sí, ¿sí quedó claro esto? ¿No hay ningún problema? No, Todo bien, profe. todo bien. Entonces, dice, ahora, ¿cómo varía el volumen? Pues va a depender de cómo suministremos el flujo. Entonces decimos, la variación de B en dt es flujo. Por lo tanto, la variación del volumen es dB es igual a F por dt. Si integramos esto, si el flujo es constante, no hay bronca, entonces B menos B0 es igual a F por T, y B es B0 más Ft. Entonces, el volumen varía linealmente. Si el flujo es constante, si no es constante, no. ¿Sí? Si F es variable, B va a ser igual a B0 más la integral de 0 a T de F de T en dt. F de T es lo que se llama célula de alimentación, o sea, cómo vamos a aumentar el flujo. ¿Sí? O sea, va a ser exponencial, va a ser un incremento parabólico o hiperbólico. Lo más normal es exponencial, pero puede ser lo que ustedes quieran. Entonces, tenemos la variación del volumen, se calcula así. Buenos días, ¿qué tal? A ver, vamos a ver este caso, en donde el primer caso es básicamente, donde estos dos términos, de estas dos variables son constantes. ¿Sí? Y tenemos, fíjense, dice, ¿cuál es la velocidad de acumulación de sustrato en el sistema? O sea, la masa total de sustrato. Va a depender de este flujo que es constante y esta concentración que es constante, o sea, la carga es constante. Entonces, la carga es constante, pero el consumo no. El consumo va a ser variable, porque va a variar QS. El QS va a variar dependiendo de cómo varía la velocidad de crecimiento. Va a depender de cómo vaya acumulándose la biomasa y de cómo vaya cambiando el volumen. Entonces decimos, aquí tenemos un suministro constante, pero un consumo variable. Entonces, esto es lo que llamamos el techo de suministro. Es lo máximo, eso es lo que estamos nosotros suministrando. Es lo que está demandando. Entonces, ¿qué ocurre cuando
la demanda igual al techo de suministro. ¿Qué hace la población microbiana cuando dice, yo estoy creciendo, pero ya no hay más? Ya el techo de suministro, o sea, la velocidad con que se está alimentando, no alcanza para crecer a alta velocidad. Entonces tienen que ajustarse la fisiología celular a las condiciones ambientales. Entonces, conforme aumenta la masa celular demandante, el valor de QS va a disminuir gradualmente conforme disminuye mucho. Entonces, esto en teoría y en la práctica pueden simular y van a dar cuenta de que van a alcanzar un estado de virtual equilibrio dinámico, en donde la velocidad de crecimiento se iguala con la de reducción y se llama estado de virtual estable. Ese es un caso muy particular. Pero, hasta aquí, déjenme ver, vamos a suspenderlo porque al ratito tengo clase con chavos de graduados. Entonces, mejor aquí le cortamos y nos vemos en la siguiente semana. Ya en vivo. Entonces, nada más déjenme salir. Ok. Entonces, nada